Hola amigos, en este video vamos a ver varios trucos o métodos para conseguir muchos créditos con el Rocket Pass. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, comencemos diciendo que el Rocket Pass cuesta 1000 créditos y el Rocket Pass te devuelve esos 1000 créditos al llegar al nivel 110. Que entonces si llegamos al 110, todo lo que hayamos conseguido y sería básicamente gratis, nomás por jugar. Así que eso ya sería ganancia. A partir del nivel 70 todos los objetos ya son pintados y esos son los que tenemos que vender, esos son los que valen algo. Les voy a dejar dos aplicaciones en donde las pueden vender, que es esta y esta también. La de RL Garage también se puede en su página de internet, por si lo quieren tradear en PC, pero también en su celular pueden, así que no hay problema. Ok, entonces para conseguir créditos gratis con el Rocket Pass, vamos con el primer truco. Este truco consiste en subir rápido de nivel. Si nosotros subimos rápido de nivel en el Rocket Pass y conseguimos conseguimos rápidamente objetos pintados antes que otras personas, nosotros vamos a poder vender objetos pintados de un color que sea cotizado como el negro o el blanco, o en este caso que en esta temporada 7 agregaron el color dorado. Que la verdad los de color dorado, los objetos color pintado dorado subieron mucho de precio, y los que subieron rápido de nivel pudieron sacar buenas ganancias con esos objetos. Como en mi caso, que alcancé a vender el coche maestro dorado en 700 créditos, y actualmente ya pues bajó de precio porque pues pasó el tiempo y más gente lo obtuvo, ¿no? Pues es muy importante este primer truco. Si suben rápido de nivel y obtienen objetos pintados de colores cotizados como el negro o blanco, o también pueden ser otros, pueden publicarlos, y como hay gente que todavía no los obtiene, va a decir, oh, pues se les va a interesar. O hay gente que los busca porque son colores cotizados y aún no los obtienen. Entonces por eso ese es el primer truco. Un ejemplo de estos objetos que ustedes pueden aprovechar para ganar créditos es el maestro blanco titanio, que sale en el nivel 278 del pase. Yo sé que puede tardar mucho, pero si ustedes llegan antes que los demás van a ganar muchos créditos, porque va a ser un objeto que solo ustedes van a tener y lo van a poder vender a quién sabe cuántos créditos vaya a valer. Bueno, otros ejemplos de objetos con los que ustedes pueden ganar muchos créditos son las explosiones del Phoenix Fire de diferentes colores, como el blanco titanio, el rojo y esos colores cotizados. Pues si los consiguen antes de que los demás, van a ganar muchos créditos también. También lo que pueden hacer es vender los demás, objetos que no son de un color muy cotizado, aunque hay objetos que son un poco más difíciles de vender que otros, pero la mayoría de cosas se pueden vender. Básicamente todo se vende, pero algunas cosas son más difíciles de vender que otras. Pero ustedes intenten vender todo en serio, no vayan a pensar que una cosa no se puede vender. Siempre pueden vender muchas cosas. También otro lugar donde pueden vender sus objetos son en grupos de Facebook, que hay muchos grupos de Facebook de idioma español. Pueden meterse de acuerdo a su plataforma y pueden tomarle foto a su garaje, a sus objetos, y publicarlos, y va a ser más fácil encontrar algún comprador. La gente les va a estar ofertando, pueden ofertar créditos. Yo les recomendaría que pidan créditos, o también pueden pedir créditos de objetos, depende de ustedes como vean. El precio de los objetos de ustedes, los pintados, pueden checarlos en una página que se llama RL Insider, la pueden buscar ahí en Google. De volada sale y pueden checar. Una vez que checaron el precio de esos objetos en la página de RL Insider, pues ya pueden basarse en esos precios, en el mínimo y el máximo, por ustedes más o menos ver en cuánto lo quieren vender. Muchas veces no les recomiendo pedir el mínimo en algunos objetos, porque por ejemplo en algún objeto puede ser el mínimo 100 créditos, pero va a ser muy difícil de vender. Ustedes le pueden bajar un poco, depende de ustedes cómo vean, pero siempre traten de sacar ganancia y todo eso. También algo muy importante de mencionar es que si ustedes tienen objetos de pases muy viejos, muchos de esos objetos actualmente subieron mucho de precio, porque pues como son muy viejos ya son más difíciles de conseguir, entonces hay gente que los busca. Entonces ustedes chequen en su garaje, tal vez ustedes tienen objetos de pases viejos que compraron y nunca vendieron. Pueden checar y revisar a ver su precio, tal vez tengan uno que valga bastantes créditos. Otra cosa que pueden hacer en caso de que ustedes vean que un objeto no se les vende, o que varios objetos de plano nadie los pide, nadie les ofrece, que están batallando mucho para venderlos, pueden hacer algo que yo también he hecho, que es decir que, no sé, por ejemplo, venden 3 objetos limitados pintados por 50 créditos. Ustedes agarran 3 objetos que el precio no es muy alto, o que
que la gente no busque mucho, que sea difícil de vender y dicen, estos 3 objetos por 50 créditos, y puede que haya gente que diga, ok, yo los pago. Entonces es una técnica que también pueden usar, depende del objeto, que sea muy difícil de vender, es una buena técnica que pueden usar para deshacerse de ese objeto y sacar un poco de profit, ¿no? Ok, vamos con una última cosa que también pueden hacer para vender sus objetos del Rocket Pass. Es completar un set de un solo objeto. O sea, completar de un solo objeto todos los colores. Y de esta manera ustedes pueden vender. Ya he visto en varios grupos que varias gente completa un set de alguna rueda, de algún boost. Completa todo el set y dice que lo vende completo. Y eso también puede llegar que te lo compren, ¿no? Es una última técnica. Si ustedes completan el set de algún objeto, pues pueden ofrecer todo el set. Tal vez va a haber alguien que se los quiera comprar. Y bueno, estos serían algunos métodos, algunas técnicas que pueden usar para vender sus objetos del Rocket Pass, ya que mucha gente pues tiene muchos acumulados y no los puede vender o no sé. Y es una buena manera de sacar créditos, la verdad. También para principiantes que apenas compraron el Rocket Pass, o gente que ya lleva muchos Rocket Pass y nunca los ha vendido, pues puede servir mucho. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y compartan. Muchas gracias.